El Código Nacional aquí en Estados Unidos exige que en nuevas construcciones residenciales en determinados circuitos deben conectarse interruptores automáticos como este. Como ustedes pueden ver aquí, es interruptor automático que está combinado con interruptor de circuito por falla de arco. Este tipo de breaker tienen 15 y 20 amperes también, diferentes igual que los otros automáticos, de 20, dependiendo de la necesidad que tengamos. Pero estos circuitos automáticos tienen ciertas características que las vamos a ver ahora. Aquí trae ciertas indicaciones. Esto es un sticker que se debe poner en el panel eléctrico cuando instalamos breakers de este tipo, para que los propietarios sepan cómo deben probarlo cada cierto tiempo. Aquí trae ciertas indicaciones y aquí vemos el breaker, que vamos a estar mirando ahora cómo se instalan ellos. Este interruptor automático solo debe ser alimentado mediante sistemas eléctricos de neutro conectado a tierra. Este interruptor automático con interruptor de circuito de falla a tierra no protege a las personas que entran en contacto con los conductores de alimentación o cualquiera de los conductores de alimentación y el neutro. Y tampoco está diseñado para utilizarse en circuitos que tengan el neutro compartido con otro circuito. O sea, si se va a instalar en un circuito, vamos a poner que sea el 1, el 2, el que sea, debe usar el neutro únicamente de ese circuito. Ese neutro no puede estar compartido o no debe estar compartido con otro circuito que esté alimentando cualquier otra sección o otro equipo. Esta barra o este clips es el que conecta con la tierra del panel eléctrico. En la descripción le dejo el link del video donde estamos instalando realmente estos breakers en una vivienda. Y esta otra tierra, ven el tornillo blanco aquí, ese tornillo es blanco porque aquí va conectado el neutro del circuito que va conectado aquí en este tornillo dorado, y aquí engancha en la barra viva del panel. O sea, cuando lo conectamos, este engancha en una barra que está aquí en el panel paralela a la barra viva. Este engancha en el neutro y este engancha en el vivo. Cuando empujamos hacia allá, lo conectamos en el panel, ya está conectado aquí. Entonces acá se conecta el neutro del circuito de carga que se va a alimentar en el tornillo blanco y el vivo de ese circuito en el tornillo dorado. Estos interruptores debemos probarlos cuando él está trabajando. ¿Ven? Aquí tenemos un botoncito blanco que dice test. Cuando él está conectado en la posición on, apretamos botoncito blanco y él debe dispararse, parecido a cuando hay un cortocircuito. Y esta palanca, cuando apretamos el botón, debe venir a la posición, debe quedarse aquí en el centro, como hace un breaker cuando hay un cortocircuito. Si no lo hace, el breaker está en mala condición, entonces habrá que cambiarlo. A esta combinación de interruptor automático con interruptor del circuito de falla de arco combinado, podemos hacer una prueba, un diagnóstico para determinar si hay algún problema. Si él está encendido, lo ponemos en la posición apagado y mientras mantenemos apretado el botón de prueba, lo ponemos en la posición encendido. Si él se dispara instantáneamente en menos de un segundo, hay una falla a tierra. Si se dispara en 2 segundos aproximadamente, hay una falla por arco eléctrico. Y si se dispara en 5 segundos, entonces está disparando en el tiempo correcto y él está bien. Este tipo de combinación de breaker es el último que ha salido. En este caso este es Square D. El neutro en este tipo, como dijimos, este para el vivo, la barra del vivo del panel, y este engancha en la barra del neutro que traen los paneles nuevos ahora. Antes de salir este tipo de breaker, este mismo tipo
y que funciona igual, en vez de traer este clip para enganchar en la barra de neutro de los paneles nuevos que vienen ahora, venían así como este. Por aquí, por esta parte, trae un cable como este. Ya ven ustedes. Este hace la misma función. Este cable blanco es para instalar la barra del neutro del panel, hace la misma función que está haciendo este nuevo ahora. Por eso este no trae el cable. Y entonces funcionan todos igual. Ustedes, el neutro de la carga siempre debe ir en el breaker y el vivo en el otro tornillo, igual que este es de la marca Siemens. Este va directo a la barra neutro del panel, y aquí, como ven, en este caso los tornillos son del mismo color, pero aquí nos dice que aquí va conectado el neutro del circuito que estamos alimentando, y en este otro tornillo de acá va conectado el power, o sea, la low power, es decir, el circuito vivo que va a alimentar lo que sea, un equipo, bombillo, tomacorriente, lo que sea. O sea, este es neutro a la barra del panel, el neutro del circuito que estamos alimentando y el vivo del circuito que estamos alimentando. Y acá engancha en el vivo del panel, en este caso es 20 amperes, este es 15, sería lo mismo. Este engancha en la barra neutral del panel, este en el vivo del panel. Aquí tendríamos el neutro del circuito que estamos alimentando y aquí el vivo del circuito que estamos alimentando. Y este otro es de otra marca y es lo mismo, funciona igual. Este es General Electric, 20 amperes. Todos traen su botón de prueba, y este es el neutro de la barra del panel. Aquí el neutro del circuito que estamos alimentando, lo dice aquí, low neutral, y en este tornillo el vivo, que lo dice aquí también, dice low power, o sea, la fuerza de corriente del circuito que estamos alimentando, de la carga. Y por supuesto acá también el vivo de la barra del panel. Entonces todos funcionan de la misma manera, lo que ahora vienen un poco más modernos, como este. Es una de las mejores marcas que hay, y ya ven ustedes aquí también que está indicando que dice que este va en el panel. Está diciendo, aquí está la flechita, que este es el neutro de la carga, y te está diciendo que este es el vivo de la carga. Y acá el vivo de la línea. Entonces vámonos a instalar ahora en un panel donde tenemos que actualizar y poner este tipo de dispositivo en ciertos circuitos de una casa.